economía peruana sigue tambaleándose. Hay, digamos, muchos vaticinios. Vamos a analizar todos y cada uno de ellos con Alejandro Necochea, analista económico y político. Pero, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar con ustedes. Antes de entrar a hablar del Perú, quería hacer un par de comentarios finales sobre la situación de Argentina. Estábamos hablando hace un momento con José Vallés, periodista argentino, que nos ha explicado muy bien cómo asume el gobierno Javier Milei. En términos económicos, ¿cómo ves tú la cosa para Argentina? Es decir, él ha dicho que en 18 o 24 meses solucionará la inflación. Pero eso quiere decir que van a ser unos meses bien duros para Argentina, ¿no? Mira, primero los mejores éxitos para Milei, ¿no? Porque yo creo que va a implicar un cambio, un mensaje para toda América Latina en conjunto. Ya no había otra opción, no tenían otra alternativa, y yo creo que el país mismo, digamos, tomó esa decisión, porque realmente era contradictorio mantener un candidato que defendía una hiperinflación de 150%. Sí, pues claro, el mismo responsable de esa hiperinflación quería solucionarla. ¿Ya? Lo cual demostraba que era muy buen político, ¿no? Claro. Ahora, con Argentina, evidentemente, este proceso de hiperinflación, por la experiencia, quienes lo hemos estudiado, lo hemos vivido en Perú, esto va a llevar tranquilamente un proceso de recuperación de 3 a 5 años, ¿eh? Ajá. ¿Ya? No va a ser un proceso, digamos, muy doloroso para Argentina, pero necesario, porque si tú revisas, pues Argentina a inicios del siglo era un país desarrollado. La primera central nuclear que se hizo en Estados Unidos se hizo en Atuche, en Argentina. La Ford, la primera planta ensambladora que exporta fuera de Estados Unidos, lo hace en Córdoba. En la Primera Guerra Mundial la jerga era: vos tú eres rico como argentino. ¿Qué sucedió? Evidentemente ha sido el peronismo, las políticas totalmente distorsionadas y un sistema de mantenimiento de la pobreza, ¿no? De por medio. Yo creo el clientelismo, ¿no? Claro. El clientelismo terrible, ¿no? 15 millones de empleados públicos, ¿no? Una locura. Veías tú la declaración de los empleados públicos, decían: sabemos que hay inflación, sabemos que hay pobreza, pero ¿qué quieren? ¿Que salgamos a la calle a trabajar? O sea, ya se habían mal acostumbrado, digamos, a esa dependencia, a ese clientelismo del Estado, ¿no? Generando más pobreza, 40% de pobreza. Una locura, sí. La fuga, digamos, de personal joven, de gente joven muy competente, la pérdida en capital humano ha sido impresionante en las últimas décadas de Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que acá va a haber un viraje, se va a tener que moderar en muchas de las propuestas que él ha planteado, que eran tan radicales, ¿no? Yo creo que era parte de la campaña de irse al otro extremo, ¿no? Y desde acá los mejores deseos, que es lo que está deseando, digamos, América Latina, ¿no? Independiente de la posición, a excepción de un Petro que en Colombia, ¿no? Sí, bueno, que ahí he visto que Bukele lo ha pechado en Twitter, ¿no? Diciéndole a las críticas de Petro, Bukele le ha respondido en Twitter diciéndole: ahora dilo sin llorar. Cierto. En esto se ha convertido la política en nuestro patio. Una última pregunta sobre Argentina. ¿Tú estás de acuerdo o no con la dolarización como solución para los problemas de la economía de un país como Argentina? Mira, al extremo que ha llegado, yo me inclinaría más por lo que hicimos en Perú. Un banco central totalmente autónomo, independiente, que es lo que hemos mantenido nosotros en el peor momento con Castillo. Se mantuvo el presidente del Banco Central y ahí están los resultados. Yo me inclino más en esa dirección, porque la dolarización tiene un costo muy fuerte y ocurren vaivienes en la economía. Que dice que no se puede devaluar, digamos, esa es la principal crítica, ¿no? Esa es la posición más crítica. Entiendo que la medida radical es adiós Banco Central, ¿no? Sí. Pero creo que lo va a tener que reflexionar, ¿no? Igualmente lo que él plantea, que negociaciones solo con Estados Unidos y con Israel, no con China, ¿no? No puedes ignorar a China, pues. Pero China ha sido uno de los primeros países que ha felicitado a Milei, ¿eh? Sí, con lo cual han adelantado. A China lo que le interesa es hacer negocios. Exactamente, el bolsillo. China no le interesa posición ideológica, derecha, izquierda, eso es lo que seguimos pensando en América Latina. Sí. A China lo que le interesa es mercados y colocar sus productos y bienestar para su población. Bueno, el capitalismo de Estado, como se define ahora China, ¿no? Ya no es un socialismo, a pesar de que se sigue llamando Partido Comunista, el partido gobernante. Y eso es lo que no hemos entendido en América Latina, Raúl. En América Latina seguimos todavía pensando en derecha e izquierda. Sí. No nos damos cuenta que hoy día hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Mira las coincidencias, pongamos, tú ves que Trump, Bolsonaro, Castillo, aquí en Perú, la gente, digamos, de todo el movimiento de Castillo, apoyan
a Putin. Sí, no, eso no tiene manifiesto. Es un disparate, porque Putin además es el capitalismo de amigotes, famoso, corrupto profundamente, pero no tiene en lo absoluto nada de izquierda, Putin, nada, por donde lo veas. Pero lo apoyan de derecha e izquierda, denominado de derecha e izquierda. Ese es el mensaje que hay que dar a la población. Sí. Cuidado, no vivamos en los rezagos de los años 80, de derecha e izquierda. Hoy día, el populismo y la corrupción viene tanto de derecha como de izquierda. Y eso es lo que tenemos que cambiar. De acuerdo, entremos al Perú. El Perú, digamos, está en una situación de recesión económica confirmada por el Ministerio de Economía. La primera pregunta sería, ¿es bueno que el Ministro de Economía admita que el país esté en recesión o debería mantener esta posición que es histórica, que se exige al Ministro de Economía, que es vender entusiasmo, vender optimismo con su economía? Mira, tú puedes vender el optimismo, pero la realidad es la realidad. La realidad no es lo que quisiéramos que fuera, sino lo que es. Entonces, la evidencia de que hemos entrado en un proceso recesivo se daba hace meses atrás. Yo te diría que, al contrario, el cuestionamiento al ministro de Economía es por no haber actuado oportunamente, haberlo reconocido a tiempo y evidentemente el país ha perdido un costo de oportunidad, ¿no? Porque prácticamente el año ya está perdido. Sí. Muy poco lo que se puede hacer en estos días hasta diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer hasta diciembre? Mira, hasta diciembre muy poco. Hay un programa, digamos, que va en la dirección con 25 medidas para reactivar la cadena productiva. Sí. No se va a repartir bonos, eso es algo positivo, porque los bonos repartir indistintamente equivale a repartir dinero en la calle. No lleva a quienes realmente lo necesitan. Ahora, este programa reactivador va por el lado de la cadena de pagos, ¿no? Sí. Va a dar crédito, hay que tener mucho cuidado con el crédito, porque debe llegar a quienes realmente lo necesitan y van a poder relanzar la economía. Sí. Y hay toda una serie de paquetes de flexibilización, digamos, en todos los trámites operativos, lo que implica la minería. Pero donde va mi observación es a lo siguiente. Estoy de acuerdo con el paquete, pero no es suficiente. Tenemos necesidad de traer inversión. Eso es lo que te iba a decir, porque este paquete de 5.000 millones de soles me parece que se ha criticado justamente porque es gasto público, digamos, porque el gasto público lo que hace es dar vuelta, ¿no? O sea, de lo que se trata es que llegue dinero fresco a nuestro país y ese dinero es el dinero de la inversión privada, básicamente. Exactamente. Hay que explicarle al país que ningún país sale adelante, desarrolla, crece, genera bienestar con gasto público o con ayuda social. La ayuda social es necesaria. Sí. Tenemos que focalizarlo a quienes verdaderamente lo necesitan, pero es transitorio, es un analgésico. Y el gasto público termina. La única manera de poder crecer, mejorar el ingreso, generar empleo, es con inversión. Y para que venga esa inversión, necesitamos credibilidad y confianza, que ese es uno de los problemas, digamos, del gobierno actual. Ahora, voy a repetir algunas de las críticas que ha ido planteando en las últimas semanas, sobre todo en una entrevista que ofreció El Comercio Waldo Mendoza, que dice que básicamente lo que tenemos es una crisis de confianza por un problema de institucionalidad. Estoy resumiendo de una manera muy general lo que ha dicho. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo porque es un gobierno que no toma posiciones. Solamente nos señala que se van a quedar hasta el 2026 y no es más. Urge hacer cambios en el país. No podemos desperdiciar la época de oro que nos está dando la minería en el mundo. Hay una bonanza minera y tenemos paquetes para proyectos mineros por más de 50.000 millones de dólares. Para eso necesitamos una posición clara de promover inversión. El país necesita estabilidad política, que es lo que no hay. Y tenemos un Congreso que yo lo he llegado a denominar el Congreso de la Vergüenza Nacional. Porque realmente no solamente miran sus propios intereses, hay todo un problema de escándalo con robasueldos, niños, ¿no? Bueno, todo, si nos fijamos, ha sido el reflejo, digamos, del lumpen político en el país, ¿no? Pero el Ejecutivo tiene que tener una posición clara. El Congreso desmantela la SUNEDO, incorpora taxistas informales, incorpora 15.000 maestros desaprobados en el magisterio. No hay derecho para mantener a la gente más pobre en situación de pobreza.
Sí. ¿Por qué? Porque quienes pagan la educación pública son quienes no tienen recursos y le dan los profesores desaprobados. Claro, no serán alumnos o ciudadanos competitivos en el futuro. Están condenados a seguir siendo pobres, digamos, porque no tendrán las herramientas para salir adelante. Condicionas ese círculo, esa perpetuidad de la pobreza. No hay derecho para hacer eso. Sí. A los manes a darle una educación de ínfima calidad. Y el gobierno, el ejecutivo, un silencio cómplice. Ahora, lo que es bueno es que todo este discurso que ha tratado de rodear la captura de la SUNEDU, que ha tratado de rodear el nombramiento de estos profesores, que digamos, es básicamente un ruido que proviene del Congreso, se está chocando con la realidad, ¿verdad? Cierto, se está chocando con la realidad, pero no les interesa. Es un sector, sí. Mira, ellos pues saben que esta fue la oportunidad de su vida. Entonces es un congreso en el cual no les interesa tener una desaprobación del 95-96%. Ellos viven al margen de ellos, votan por viajes, los invita a Putin y se van a Rusia, sí, 14 felices congresistas. Curiosamente muchos de ellos votaron en contra de la invasión de Ucrania, pero si les ofrecen un viaje se van. Ha habido un aumento de sueldos que es escandaloso en el Congreso. Se especula que ese aumento de sueldos ha sido para comprar el silencio porque hay más robasueldos de por medio. Claro, ¿no? Estos 9.000 soles que han dado de aumento, de bono, de bonificación en el último regalo, momento. ¿no? Regalo del Congreso es para algunos es de que hay un silencio cómplice, digamos, ahí también, ¿no? Sí. Pero espero que en algún momento lo pongan todo esto en evidencia, ¿no? Sí. Ahora, hay una alianza de yo denomino del fujicerronismo. Sí. Que justamente populismo de derecha y de izquierda, ¿no? Extremos. Pero populistas ambos. El terrorismo que han concertado, están totalmente de acuerdo, votan en forma masiva y están en la misma dirección hasta el 2026. Ahora, Alejandro, estábamos viendo también hace unos días las cifras de la inflación, que la inflación también es negativa junto con el PBI. Ahora, esto, digamos, en circunstancias normales para el Perú no sería bueno porque refleja falta de crecimiento, pero en las actuales circunstancias con el PBI retrocediendo no es malo que la inflación sea negativa, entiendo, porque si tuviésemos retroceso del PBI e inflación tendríamos eso que se llama estanflación, ¿verdad? Cierto, Julio Velarde lo ha aclarado de que no estamos en estanflación y ese es un gran temor. ¿Por qué? Porque hemos bajado por tercer trimestre consecutivo. Después de 25 años, primera vez que vemos esto, sí, excepto en pandemia, pero a la vez la inflación ha bajado la tasa de inflación, sí, que es algo, digamos, moderado ahorita, aumentando más alimentos. El gran temor es que evidentemente rebrote la inflación con un fenómeno como el del Niño y entremos en un proceso más complicado, que es el peor de los males, que es aumento de precios y a la vez recesión de la actividad económica. Para mí un tema preocupante de emergencia es el Niño, que va a marcar, digamos, el hito, nos va a plantear el escenario para el próximo año, ¿no? Porque todos los pronósticos van a que se presenta un niño entre moderado y grave. Sí. ¿Ya? Cambia muy poco el porcentaje, pero hay un 92% de probabilidades que sea moderado. Bueno, grave. Ahí también hay un problema con la crisis política, como lo has mencionado tú, que es la falta de ejecución, la falta de gestión. Es decir, el gobierno, los gobiernos en general, el gobierno central y los regionales y el parlamento están tan concentrados en la supervivencia política, en el día a día, que hay muy poca cabeza para dedicarse a gobernar el país. Mira, acá hay varios problemas. Uno, se cortó el profesionalismo en el Estado. Sí. En el Estado se ha visto un botín de por medio, la captura del Estado. No hemos sabido reconocer que un proceso de regionalización no ha dado el resultado esperado. No hay en la regionalización no hay resultados concretos porque tenemos 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Sí. Y tenemos gastos inútiles, monumentos a la hamaca, monumentos al árbitro, ¿no? Palacios municipales, piscinas. No hay resultados concretos hasta ahora. Pongamos los recursos dados para el niño, no han gastado más de 25 o 30%. Pero el gobierno tiene que actuar. Si esta es una emergencia nacional. Si no tienes capacidad de gasto, pongo una instancia para que estos gastos se ejecuten. Y eso es lo que falta, esa capacidad de acción, esa decisión, digamos, de actuar en el país, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta que tiene que ver con los índices de crecimiento. Se proyecta que rebotará, digamos, la situación que está atravesando nuestro país, que el próximo año será mejor.
pero incluso los estimados más optimistas hablan de 2,5, 3% de crecimiento, lo que parece que es muy limitado, ¿no? Es decir, hay un problema con esa media nacional en la que estamos estancados que tampoco permite realmente solucionar los problemas nacionales y salir de la pobreza. Excelente tu comentario, Raúl. Nos hemos acostumbrado a un crecimiento mediocre en los últimos periodos. Para tener una idea, si creciéramos al 2%, que ojalá sea así, en 25 años, en un cuarto de siglo, seguiríamos con el 20% de pobres. Y para igualar a Chile necesitaríamos 35 años. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que la única manera de poder generar bienestar es con tasas de crecimiento más elevadas, tasas de crecimiento arriba del 4%. Y para eso, ¿qué necesitas? Estabilidad política y seguridad ciudadana. Me olvidaba, el otro tema importante es el problema de la seguridad. La seguridad afecta inversiones, introduce todo un costo adicional dentro de la economía, y a quien más está afectando es al pequeño empresario, al que vende menús, al establecimiento que carga baterías con el chantaje. Entonces, no hay una decisión sobre esos dos temas. Tenemos que tener una estabilidad política y un plan bien claro, bien concreto con la seguridad ciudadana y definir el rumbo hasta el 2026. Pero sí, acá es una situación en la cual estamos dejando, digamos, en automático al país, ¿no? De acuerdo. Como siempre es un gusto, Alejandro Indacochea, analista económico, conversar contigo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo. Gracias, Raúl. Un agrado estar contigo. Que estés muy bien. Hasta pronto. Muy bien. Y ahora vámonos con la información deportiva. Ya estamos con Facundo Choque. Facundo.